Vamos a continuar con Zacarías y nos queda dos capítulos. El capítulo 13, que es una continuación del 12, y el capítulo 14, que es el final de los finales. Algo muy interesante en Zacarías, que empezó la profecía con el pueblo que salía de Babilonia, el pueblo que regresaba después de estar cautivo 70 años, el pueblo que empezaba a tener esperanza en la restauración de Israel, el pueblo que empezaba a verle a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote, como los Mesías prometidos, como la esperanza mesiánica para Judá, para Israel, y la esperanza de la edificación nuevamente del templo. Había un problema. Primero, que solo un 5% de los judíos regresó a Judá, y era muy poco, ¿no? El resto decidió vivir en Babilonia. Y además, la edificación del templo, los primeros cimientos que se empezó a levantar, no reflejaba lo que fue el templo anterior. Por lo tanto, muchos de los que vieron el templo anterior se sintieron decepcionados y como pensaron que era como una burla o una ofensa. Y empezaron a quejarse, a llorar inclusive. Muchos jóvenes estaban contentos, los jóvenes estaban felices, los que no habían visto el templo anterior. En ese tiempo aparecen los profetas. Esto es algo interesante. ¿Cuándo es que aparecen los profetas? ¿Cuándo es que uno puede decir, apareció un profeta? Hoy en día se presentan muchos como profetas. Pero ¿en qué momento el Todopoderoso manifiesta a los profetas? Y hoy que estábamos aprendiendo también con los niños, ¿quién le dice a alguien que es profeta? Generalmente en la antigüedad, los profetas no venían diciendo yo soy profeta. Yo soy profeta, ellos no decían eso. La gente, el pueblo, le reconocía como profeta. Porque cuando le escuchaban hablar, podían ver que ellos hablaban de acuerdo a la línea profética de los padres, de Abraham, Isaac y Jacob, y las promesas que se habían dado. Este es un profeta. Por eso le podían identificar. ¿Me entienden? ¿No? Porque cuando hablaba de acuerdo a los mensajes que se había establecido ya en la Escritura. Nunca venían trayendo algo nuevo o algo cambiado. Siempre venían trayendo algo de acuerdo a las promesas que se le fueron dando. Hoy en día aparecen muchos profetas y sus mensajes son totalmente contrarios al plan del Padre, al mensaje del Padre, a las promesas que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob, las promesas que se le dio a David, la promesa que se le dio a Moisés, son totalmente contrarios. Inclusive hay muchos profetas que dicen que la Torá fue abolida. Imagínense, ¿qué les parece eso? O sea, se autodenominan profetas. De la misma forma, un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Y ahí nos quedamos, ¿no? Un shaliach. Shaliach. Un enviado, un emisario de un gobierno. Entonces, por ejemplo, si yo soy un apóstol, quiere decir que un gobierno por establecerse o para establecerse me está enviando para explicar las reglas y las condiciones de ese gobierno. Ese es un apóstol. ¿Y quiénes fueron los apóstoles del Mesías? Los que fueron enviados para hablar acerca del reino del Mesías. Requisitos para formar parte del reino del Mesías: primero, que sus pecados sean borrados. ¿Y cómo podía hacerse eso? A través del Mesías mismo que vino y borró sus pecados. Entonces los enviados iban y daban el mensaje de que el Mesías, el prometido de Israel, vino, pagó en la cruz por el precio de todos sus pecados y ahora le está dando a usted la posibilidad de ser parte de ese reino. Ya a partir de ese momento esa persona sí aceptaba a Yeshua como su Salvador y empezaba ya a comenzar los trámites para ser ciudadano de ese reino. Cuando ese reino venga y se establezca. Eso es lo que hace un Shalía, un apóstol o también se puede decir embajador. La Biblia dice también que somos embajadores. Un embajador es lo que te da las reglas, los requisitos, las condiciones
para que vos puedas ser parte o formar parte o estar o ir o llegar a tal determinada nación. Entonces hoy en día muchos se autodenominan apóstoles, pero su mensaje no tiene nada que ver con el reino, al contrario, son contrarios al reino. Hablan de un mensaje de un reino que ellos mismos están formando. Entonces serían apóstoles fraudulentos. Entonces tenemos falsos profetas, falsos apóstoles. ¿Por qué le llamamos falsos? Porque no están trayendo el mensaje de acuerdo a la línea profética que está en la Escritura. Y esa era la manera que el Padre dijo que íbamos a identificar a los falsos maestros. Después está también falso Cristo, ¿sí o no? Falso Mesías. ¿Qué es un Mesías? Un ungido, el Hamashiach, el ungido, el elegido. Es el que viene a restaurar a las 12 tribus de Israel, que está en la promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el Mesías, cuando venga, su objetivo va a ser primero reunir a los que fueron dispersados. ¿Sí o no? Si el Mesías que estamos predicando no tiene ese propósito, no tiene ese objetivo, sino su objetivo es otro, levantar una congregación, levantar una denominación, enfocar a un líder, entonces ese Mesías que se está predicando en ese lugar es un falso Mesías. Duro, ¿no? Eso, ¿no? Duro decir esa cosa, pero esa es la puricisísima realidad. O sea, el Mesías que vos le está orando, si no tiene ese objetivo, vos le está orando a un falso Mesías, y eso es más duro todavía. Por eso la mayoría de las personas, lastimosamente, por no conocer esta palabra, este tema, se van a otro punto. Pero el Padre igual está abriendo las puertas, está golpeando las puertas del corazón de muchos. Amén. Bueno, así estábamos en tiempo de el profeta Zacarías. Entonces ya vimos, después de las visiones, después Zacarías tiene visiones. Primero la profecía acerca de la esperanza de ese templo, porque en ese templo iba a manifestarse la gloria del Eterno, la Shekinah del Eterno, que iba a ser el Mesías prometido. Él iba a aparecer ahí. La importancia del segundo templo era el Mesías Yeshua. ¿Dónde está ahora el segundo templo? ¿Dónde está? Ya no está. Quiere decir que entonces el Mesías ya vino. Ya la gloria del Mesías ya se manifestó. La gloria del Eterno ya se manifestó. La presencia del Eterno en nuestros corazones, en nuestra vida, ya se manifestó a través de Yeshua, el Mesías. Eso es muy importante entender. Bueno, y a través de ese punto, Zacarías recibe varias visiones proféticas, todo relacionado con el reino, las 12 tribus y el Mesías. Todo tiene que girar en torno a esto. Pareciera que nosotros también estamos formando nuestra línea profética independiente, ¿no? Cuando uno escucharía alguna congregación que no toca estos temas, diría, no, pero ustedes también están hablando de temas que no tienen nada que ver con la Biblia. Pareciera así, ¿no? Por eso, para que no ocurra estas cosas, es que nosotros decidimos estudiar todos los libros de la Biblia. Si han tenido algunos la oportunidad de participar en casi todas las reuniones, especialmente en lo de los profetas, se van a dar cuenta que siempre estábamos hablando de reino, pueblo de Israel, pueblo de Judá, restauración, descarriados. Siempre fue el mismo tema. Siempre ha sido el mismo tema, constantemente. Amén. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar entonces. Vamos a Zacarías capítulo 13, ¿no? Versículo 1. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Así empieza este versículo 13. Ya estábamos en el tiempo en que Jerusalén, Judá, estaba siendo atacada, invadida por las naciones, ¿no? Estaba en crisis, estaba en problemas, estaba en dificultad, lo que en la Biblia habla como los tiempos de tribulación, los tiempos finales. Esto que Zacarías está mostrando son los tiempos ya
cuando ocurre la gran tribulación, donde viene persecución, viene tiempos de crisis. Son los tiempos también en que se va a manifestar el falso Mesías, el llamado anticristo, se va a manifestar, y en ese tiempo el Todopoderoso va a aparecer también a través de Yeshua. Vamos a volver al versículo 12 para ver algunos textos y recordar. Capítulo 12 de Zacarías, el versículo 8. Dice: en aquel día el Eterno defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel día será como David, y la casa de David como Elohim, como el ángel del Eterno delante de ellos. Sale un versículo de que el Todopoderoso va a defender a Jerusalén. Así sale, ¿no? En ese tiempo de angustia, el Todopoderoso va a manifestarse para defender a Jerusalén de entre las naciones. Así está escrito. Continuamos. Y miren lo que dice aquí, versículo 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Dice otra vez más, todas las naciones que vengan contra Jerusalén, yo los voy a destruir. En otra parte de la escritura dice con mi espada, ¿no? Con mi espada, con la espada de mi boca, los voy a destruir. Literalmente van a morir estas personas que estén queriendo apoderarse de Jerusalén. Y otra cosa más. 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Qué significa esto? Vamos a quedarnos en esa coma. Que en aquel tiempo, cuando el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén, los judíos literalmente, empiecen a ver la obra del Todopoderoso manifestarse en ellos, van a empezar a recibir un rúa, se llama espíritu, un aliento de misericordia. Van a empezar a sentir que están siendo protegidos por alguien. ¿Entiendes, no? Van a empezar a sentir, estamos recibiendo de la misma forma que ocurrió cuando Sennacherib quiso invadir Judá, y ellos clamaron, ellos oraron, y apareció un ángel del cielo y acabó con 185,000 soldados. El pueblo se sintió que había recibido la misericordia del Padre. Y dice también espíritu de gracia y de oración. Oración ahí significa clamor. En ese momento ellos, al ver el poder, tremendo poder del Todopoderoso, van a clamar. Aleluya, grande es nuestro Señor, grande es nuestro Adonai. Todos los judíos, todos los que no tenían nada que ver con Yeshua en ese tiempo. Y de repente, mientras está ocurriendo eso, ¿qué aparece? Y mirarán, continuando con el 10, a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dice una palabra que los habitantes de Judá, de Jerusalén, van a mirar a quien traspasaron. ¿A quién fue que ellos traspasaron? A Yeshua. ¿Y qué van a sentir en su corazón? Así como cuando el apóstol Pedro les predicaba, este Yeshua a quien ustedes entregaste a los gentiles, a quien mataste y crucificaste, es el que el Todopoderoso ha puesto como Señor de todos los pueblos. Y ellos empezaron a se compungieron de corazón. Oh, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Se acuerdan? El pueblo empezará a sentir esto. Empezarán a ver una gran lamentación. Pero una lamentación, pero una alegría de paso. Porque en ese momento que necesitaban la gracia, aparece el Mesías. Y en ese momento ellos le reconocen a ese a quien habían rechazado durante mucho tiempo. Y este acontecimiento que Zacarías está mencionando acá, es lo que los apóstoles, los profetas y el mismo Yeshua ya lo anunciaron previamente como la segunda venida del Mesías. La venida ya para cumplir lo que los judíos esperaban. Los judíos, ¿para qué le esperan a un Mesías? Para que venga y les rescate, les salve de los enemigos. Aquella vez que Yeshua vino primera vez, ellos no le entendieron, porque Yeshua en ese tiempo venía para quitar la culpa de sus corazones. Pero ahora viene para quitar a los enemigos, para restaurar a Israel.
Viene para cumplir el objetivo por el cual se le había preparado. ¿Entienden, no? Por eso vamos a ver algunos textos. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4. Todavía no anda la computadora, ¿no? Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 16. Fíjense lo que dice ahí. La venida del Señor, dice, del Todopoderoso. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo. Acá dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, dice, con aviso del Todopoderoso, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Bueno, cuando acontezca estas cosas, recuerden que estamos en el contexto de Zacarías, estamos en que el pueblo de Judá, y tanto, vamos a la tierra de allá, no vamos a entrar en Paraguay, ni en Argentina, ni en Brasil. Todo está aconteciendo allá en Israel, en Jerusalén. Acá también, en estos lados, están aconteciendo otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo se dice? El caracú de todo está allá. Por eso las noticias siempre salen de allá, ¿no? La información, todo lo que pasa en Jerusalén es lo que está, lo que se decide allá va a ser el destino del mundo, así algo así, ¿no? Lo que ocurra allá va a ser el resultado final para todas las naciones. Bueno, en ese momento suena el shofar, suena la trompeta, y aparece la señal del Hijo del Hombre, como dice en Mateo, y acá dice que ocurre un acontecimiento importante. Los que habían muerto creyendo en el Mesías, creyendo en el Rey de Reyes, en Yeshua como su Mesías, resucitan. De los muertos resucitan. Todos resucitan. ¿Sabían eso o no? Resucitan. Primero dice, quiere decir que hay otro grupo que no resucita, pero ¿qué dice ahí? Vamos a ver, vamos a continuar. Resucitarán primero, dice. Luego, nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a analizar un poco este punto, porque estamos en el contexto de Zacarías y ahora estamos en Tesalonicenses. El mismo acontecimiento es, solamente que medio raro los versículos. Resucitan los que han muerto con el Mesías. Luego los que quedemos, dice, los que no hayamos muerto, pero también estamos confiando en el Mesías, seremos, ¿qué dice ahí? Seremos arrebatados, ¿no? Seremos arrebatados. ¿Qué significa? Nos van a secuestrar o agarrar o alzar. ¿Quiénes van a ser que nos van a alzar? A ángeles. No es que vamos a volar así, sino ángeles van a venir y vámonos, vámonos, sí, vámonos. Nos van a recoger. En el libro de Corintios dice que antes de eso seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. ¿Sí o no? Vamos a ser transformados. Y vamos a ir, ¿por qué? ¿Por qué los muertos resucitan? ¿Y por qué nosotros somos arrebatados, tanto de Paraguay, Argentina, Bolivia, de todas partes, y transformados? Porque tenemos que ir a recibir al Rey. Cuando viene un gran diplomático, una persona importante, las autoridades, la gente que está en el gobierno, los ministros, los diputados, los militares, ¿qué hacen? Se ponen todos así en fila, ¿no? Como los militares así. Y el rey pasa, ¿no? Y le reciben. Entonces, ¿quién es el que va a llegar? El gran rey. El gran rey que nosotros hemos estado anunciando. Nosotros éramos sus apóstoles. Éramos sus profetas. Entonces, ¿nosotros tenemos que estar ahí o no? ¿Merecemos estar ahí o no? ¿O no somos dignos de estar ahí? Claro que sí. Si nuestra autoridad llega, nosotros tenemos que estar ahí para recibirle. ¿Y desde dónde la vamos a recibir? Desde las nubes, porque desde arriba viene. Entonces va a haber como se puede decir cortejo así, desde arriba que va a descender hasta las puertas de Jerusalén.
hasta que donde están todos los judíos ahora sufriendo y llorando. Pero viendo el poder del Padre, y van a verle a Él descender. Y van a verle y van a llorar y van a ver, es al que traspasamos. ¿Me entienden ese punto, no? Está ocurriendo así. Este acontecimiento está sucediendo. Sí. No. No, por eso estamos explicando. Ese arrebatamiento es para ir a recibir al Rey. El Rey viene. No es que nosotros vamos a irnos con Él a estar allá. Él viene, nosotros vamos a estar, tal vez, por ejemplo, el arrebatamiento va a ser de la zona donde estemos, para ir a cierto punto donde desciende Él hasta Jerusalén. Nosotros tenemos que estar ahí porque somos sus representantes, somos los que hemos estado hablando de Él, somos los que hemos sido testigos de Él. Entonces, imagínense, yo le estoy hablando, Yeshua vendrá, y ahora viene y a mí no me llevan. Yo tengo que estar ahí para verle, para recibirle. ¿Entiendes? Primer punto, ahí estamos. Estamos viendo por parte. Imagínense lo que Zacarías ya estaba hablando. Lo que Zacarías le estaba diciendo para dejar como libro sagrado, porque después ya no vendría más nada. Este sería la clave para que ellos puedan entender al Mesías que iba a venir. Y el Mesías tocó varios puntos del libro de Zacarías. Varios puntos. Bueno, pero seguimos, ¿no? También Yeshua mismo habló de esto, ¿no? Ahora dice ahí, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, y así estaremos siempre con el Señor, ya pasan varios acontecimientos antes. Ahí parece que está cortito nomás. Porque ellos ya entendían de qué le estaba hablando el apóstol Pablo. Ellos ya sabían de que por eso están los profetas. Por eso está Ezequiel, Jeremías, Isaías. Ahí está todo detallado qué es lo que va a ocurrir. Acá él ya no detalla más tanto. Si está escribiendo una carta, tiene otro tema que hablar. ¿Me entienden? Bueno, por eso nosotros vamos a ver lo que dijo el maestro Yeshua, Mateo 24, 29. Mateo 24, 29. Vamos a tratar de entender esta parte porque no nos va a quedar otra. Mateo 24, 29. Fíjense lo que dice ahí. La venida del Hijo del Hombre. Cuando dice Hijo del Hombre significa algo que viene en lo celestial. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es el momento en que estamos viendo en Zacarías que estaban siendo invadidos, los judíos estaban desesperados, los de Jerusalén, había todas las cosas que estábamos compartiendo anteriormente. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Será un tiempo de luna nueva, ¿no? La luna no dará su resplandor en luna nueva. Y las estrellas que eran del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a haber manifestaciones celestiales. Después, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todas las tribus lamentarán porque las personas que estaban en su contra, y vamos a ver después por qué. ¿Y qué pasa con el resto? Cuando Él venga, ¿qué pasa? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes son los que van a recoger a los escogidos? Los ángeles. Ellos van a venir a buscarnos. Son enviados para buscarnos. Los que han sido sus testigos. Los que han sido sus apóstoles, sus sheliach. No los que se han autodenominado apóstoles. Vos no necesitas decir, soy apóstol. Tu trabajo, tu acción, tu dedicación te va a identificar como apóstol o como profeta. No necesitas decir, yo soy profeta, acá el profeta tal. No necesitas decir eso. ¿Entienden? Bueno, tenemos otro texto, Apocalipsis 19, 11. Y presten mucha atención a lo que dice ahí, porque todo se relaciona con la venida del Mesías, al que traspasaron. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi, esto es la visión de Juan, ¿no? Cuando estaba en la isla de Patmos. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Eso es lo que vio Juan. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía
sino Él mismo. Su nombre es el Verbo de Elohim. ¿Qué significa esto? El que manifiesta la voluntad del Padre. Eso es. Nadie conocía eso. Él es el que manifiesta la voluntad del Padre. ¿A través de qué se manifiesta la voluntad del Padre? A través de su palabra. ¿Qué vino a hacer Yeshua? Vino a cumplir la palabra del Todopoderoso y a ponernos esa palabra en nuestro corazón. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella, ¿a quiénes? A las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Entonces, en ese momento, ¿quién es lo que estaban siendo acorralados y estaban siendo rodeados por las naciones? Jerusalén y Judá. Y él viene, ¿qué decía en Zacarías? Vengo para defenderlo de las naciones. Voy a destruirlos, voy a masacrarlos, voy a matarlos. Así dice la Escritura. Los 144.000 sellados. Y están también ahí. Están también ahí. Sí, están también en Jerusalén. No, ellos están en Jerusalén. Los 144.045 sellados están en Jerusalén. Ya han cumplido una tarea, ¿no? Ya han cumplido una función. Si iríamos a explicar todo otra vez de ese punto, entonces nos desviaríamos. Recuerden que nosotros estamos en Zacarías. Solamente estamos tocando estos temas para apoyar lo que Zacarías dice. Esto es aparte, ¿verdad? Porque esto es de las naciones. Esto de las naciones. Los 144.000 forman parte de lo que ocurrió en la Gran Tribulación. En la Gran Tribulación ellos llevaron el mensaje y ocurrió allá. Ahora ya estamos en la parte final ya. Pero ellos están también aquí y tienen también sus propósitos y sus objetivos. Pero ahora vamos a ver vamos a analizar lo que Zacarías dijo. Nosotros queremos tratar de entender a través de estos textos lo que Zacarías dijo y ver lo importante que era este libro. Para nosotros tiene que ser importante. Bueno, entonces ¿en qué etapa estamos? En que el Mesías viene. ¿Por qué hablamos de esta parte? Porque acá en Zacarías ellos están viendo a alguien que viene para salvarlo. Ellos están en peligro, ellos están en sufrimiento, en pena de ser destruidos. Y ellos empezó a manifestarse, dice, acá en Zacarías dice, empezó a manifestarse la gloria del Todopoderoso y ellos empezaron a recibir espíritu de gracia, espíritu de clamor. ¿Qué significa eso? Que empezaron a ver manifestaciones celestiales, que dicen en Mateo que las potencias de los cielos se moverán, va a haber sonido de shofar, cosas extrañas ocurren. Y de repente en medio de eso, ¿qué ocurre? Aparece el que traspasaron. Y acá dice que aparece el Hijo del Hombre. ¿Serán diferentes personas? Son el mismo, solamente que le están identificando de diferente forma. Bueno, ¿y con qué objetivo aparece? ¿Para qué? Viene, es recibido por sus súbditos y cuando llega a donde tiene que reinar, ¿con quién se encuentra? Con las naciones queriendo apoderarse como siempre de Jerusalén. Digo como siempre porque siempre las naciones han querido apoderarse de Jerusalén, hasta hoy. Hasta hoy, y quiere decir que mañana también, y dentro de unos tantos años también. Siempre ha sido ese su objetivo. Ustedes saben que cada imperio que conquistaba Jerusalén entendía, logré el dominio del Dios de los hebreos, del Elohim de los hebreos. O sea, si cada rey, cada imperio que conquistaba Jerusalén entendía que estaba en el nivel o le había sobrepasado al Dios de Jerusalén, al Dios de los hebreos. Al Dios de los hebreos se le conocía desde la época de Noé, de Sem, de Abraham. Siempre sabía que existía un Dios diferente, pero muchas veces ellos lo que han tratado es o igualarse o sobrepasar a ese Dios. Eso es lo que siempre la humanidad ha tratado de hacer. Ahora también, cuando ustedes escuchan el discurso de los ateos, de los antimesías o anticredos, siempre su objetivo es sobrepasar la fuerza del Todopoderoso. Estar encima de él o si no igualarle. Siempre eso se lograba si vos conquistabas Jerusalén. ¿Entiendes? Por eso siempre han querido conquistar Jerusalén. Hasta ahora también los musulmanes, ¿qué quieren? Los musulmanes quieren estar en el nivel del Dios de los hebreos. Por eso, ¿qué ciudad quieren? Jerusalén. ¿Sí? Y el anticristo también va a querer lo mismo. Bueno, ahora viene y su vestidura en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Elohim, para que comáis carne de reyes, de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de su jinete, y carne de todos los libres y esclavos, y pequeños y grandes. Y vi las bestias de los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. ¿Quién es la bestia? La bestia era un tipo representante del sistema que controlaba el mundo en ese tiempo. Viene el Mesías y lo primero que hace en su ejército es apresar a ese representante del sistema. Sería como un líder que estaba encabezando a todas las naciones. Después, y con ella el falso profeta. Sería el líder espiritual, el que decía, tenemos que hacer esto, tenemos que vivir así, tenemos que hacer acá. ¿Por qué falso profeta? Porque él no hablaba de acuerdo a la línea profética de la Biblia. Por eso era falso profeta. Entonces, ¿quiénes fueron apresados? El líder político, el líder que gobernaba las naciones y su líder religioso. Y fíjense una cosa, ellos no fueron muertos, sino que dice ahí, fueron apresados, dice. Con ella el falso profeta que había hecho delante de ellos las señales, las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados, como dice ahí, vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dice vivos, quiere decir que ellos no murieron físicamente, no murieron. Entonces, si fue normalmente el que muere físicamente, después, para ser lanzado al lago de fuego, tiene que resucitar. Así dice la Escritura. Pero estos dos, ¿por qué fueron lanzados vivos? Porque ellos ya no van a más resucitar. Se acabó su aventura de ellos, directamente al lago de fuego. Es como si fueran tragados directamente. Bueno, sentenciados. Son los primeros que son echados a ese lugar, a ese sitio. Después nadie más sería echado. Y los demás fueron muertos. Los demás fueron, sí, muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo y todas las aves desasiadas de las carnes. O sea, las demás personas que vinieron a invadir Jerusalén fueron muertos con la palabra. No sabemos si espada, no sabemos qué forma, ¿no? La espada significa palabra, no significa lanzaba así un fuego, le lanzaba un... Mueran. ¿Cómo mató el ángel a los soldados de Senaquerib, no? Murieron ahí de repente. Entonces, ¿entienden ahí la diferencia? El que muere, ¿qué va a pasar con ellos entonces ahora? ¿Dónde están ellos? Están esperando la segunda resurrección. Y el falso profeta y la bestia, ya no hay resurrección. Para ellos se acabó. Se acabó entonces el gobierno de la bestia. Se acabó, las falsas profecías se acabaron. Los engaños se acabaron. Terminó. Aquí terminó todo eso. Amén. Hasta acá para entender este versículo 1 de Zacarías. Vamos al versículo 2. Vamos a ver si tenemos tiempo de terminar. Versículo 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Empieza diciendo el versículo 1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Qué significa eso? Empezará la restitución, recuperación de los judíos. Van a empezar a ser perdonados de sus culpas. ¿Cuáles fueron sus culpas? Siempre haber negado al Mesías. Habrá una oportunidad de volver a reconciliarse con el Padre. Todo después de que hayan visto todas estas cosas. Va a ser un tiempo de mucha alegría y gozo. Versículo 2. Y en aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. ¿Qué significa esto? Van a desaparecer todos los falsos nombres que se han usado, todo lo que, no, pero era así, desaparecerán las imágenes falsas. Israel va a quedar restaurada. Si hay algún templo, alguna iglesia musulmana por ahí va a ser quitada, alguna iglesia católica va a ser quitada, alguna imagen. Así como cuando un rey
verdadero, como cuando Ezequías y Josías tomaron el poder. ¿Qué empezaron a hacer ellos? Empezaron a limpiar el país. Entonces el Mesías también, una vez que llegó, conquistó, recuperó, va a empezar a limpiar la ciudad. Vamos a la nota 2. Éxodo 23:13. Presta mucha atención a todas mis instrucciones. No invoques el nombre de ningún otro Dios, ni siquiera menciones sus nombres. Esto estaba en la Torá, de no hablar ni mencionar nombres de deidades paganas en tu pueblo. Y eso es lo que va a venir a hacer el Mesías, ¿no? El Mesías, imagínense, el Mesías viene y ¿qué encuentra en Jerusalén? Lleno de deidades falsas, de nombres falsos, de profetas falsos, de predicadores falsos, y a todos los va a sacar. Así como cuando Jehú también entró y empezó a quitar a los de Baal. Todo lo que sale en Reyes, en Crónicas, son figura de lo que el Mesías iba a hacer cuando llegue a Jerusalén. ¿Están entendiendo en este punto? Continuemos. Sigamos los versículos. Versículo 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, y acá algo interesante, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre del Eterno. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Yo cuando leía esto pensé, me dijeron algunas personas, eso quiere decir que si tu hijo empieza a hablar falsas profecías, vos como padre vas a venir, cállate, no, voy a seguir hablando, entonces le vas a... Hasta ese nivel se va a llegar, y ahí dice que hasta ese nivel se va a llegar. Eso no quiere decir que va a ocurrir, ¿me entiendes, no? Eso no quiere decir que va a ocurrir, pero hasta ese nivel de celo van a tener los que empiecen a vivir en ese lugar. ¿Y esto por qué? Porque esto está en la Torá. Vamos a ver el punto 3, la nota 3. Esto está en la Torá. Deuteronomio 13:6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste. ¿Qué vamos a hacer? De los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte del eterno tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Fue algo similar lo que ocurrió cuando Ananías y Zafira querían tipo corromper a la congregación, ya haciendo algunas trampitas. Pero vimos ahí que ¿quién ejecutó el juicio? El Todopoderoso. El Todopoderoso ejecutó el juicio. No le usó en ese momento a Pedro para ejecutar el juicio. Pero en la antigüedad, cuando las personas incitaban a alguien para desviarle de la verdad y eran descubiertos, eran apedreados así. Entonces, a ese nivel se va a llegar en el reino restaurado por el Mesías. El celo va a ser bastante grande. Recuerden, esto no quiere decir, acá dice así será, no quiere decir que ocurrió. No quiere decir que sucedió. ¿Entienden? Versículo 4. Y sucederá que en aquel tiempo que todos los profetas, miren este versículo 4, se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y en aquel tiempo había una costumbre de usar una vestidura sagrada que consideraba que vos estabas hablando de parte del Todopoderoso. Y más adelante creo que serían, ya en tiempos de futuro, los talí, o las kipá, o las gorras, o las cosas sagradas que muchas personas piensan que al tener ya están hablando cosas espirituales. Entonces, en aquel tiempo, estos hombres que se la pasaban hablando de historias y de doctrinas y de creencias, van a ser avergonzados porque va a venir el Mesías
¿quién le va a decir? No, todo lo que vos estás diciendo son falsedades, mi amigo. Así que, antes pendeao, porque no putain debe, no te cuadra. Van a empezar a ser desenmascarados todos los falsos profetas. ¿Me estaban captando, no? Todos los que se sentían grandes, sabios, van a tener que inclinar la cabeza. Nos habíamos equivocado. Están en el reino. Vamos a la nota, esa es otra versión, ¿no? Para entender mejor. Zacarías 13:4, nueva traducción viviente. En aquel día la gente se avergonzará de decir que tiene el don profético. Nadie se hará pasar por profeta, vistiéndose con ropa de profeta, hombre religioso. O sea, va a tener vergüenza de decir, yo tengo la profecía. ¿Cómo va a poder decir más nada si ya están viendo que todas las cosas están cumpliendo? Se le va a descubrir que era falso guiador, falso hombre de fe, falso religioso, que usaba esa vestidura falsamente. Va a ser descubierto en este tiempo. Continuemos. Y acá hay una declaración. Esto es una declaración en el versículo 5. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Esta declaración es del que está dándole el mensaje a Zacarías. Esta declaración quiere decir que el que está dándole el mensaje no se presenta como profeta. Y eso no quiere decir que no sea profeta, porque estamos hablando del Mesías, sino se presenta como un labrador. Se presenta como alguien que ha estado trabajando, ¿y dónde dice? En el campo desde su juventud. El campo en la Biblia representa las naciones. El campo representa las naciones. Entonces podemos ver que acá en la Biblia esta declaración la está dando el que están viendo ellos que traspasaron. No se presenta a ellos como profeta, se presenta como alguien que ha estado trabajando. Entonces, hay muchas veces que uno a alguien tal vez no le identifique como profeta, sino en el caso del Mesías se le identifique como más que profeta. Porque aparte de dar el mensaje de lo que va a ocurrir, ha estado preparando el lugar, la tierra. El profeta da el mensaje. Alguien más que profeta prepara el lugar, prepara la tierra, para que la palabra sea sembrada. Eso es lo que el Mesías ha estado haciendo. Vamos a ver la nota 5. Lucas 8. Lucas 8, 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, esto es sobre la parábola que Jesús estaba contando. ¿Qué significa esta parábola del sembrador, no? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. Entonces, cuando Jesús estaba contando la parábola del sembrador, ¿qué estaba contando? ¿Qué dice ahí? Misterios del reino. Pero la gente escuchaba la historia de un hombre que salía al campo a labrar. Pero había sido, le estaba contando misterios del reino. Las personas que estaban entonces abiertas la mente, pendiente en la línea profética, iba a poder entender de que esto se relacionaba con Zacarías. Y Zacarías se relaciona con el Mesías. Y el Mesías en el libro de Zacarías habla de la restauración de Israel. Todo ese punto iba a poder conectar el que estaba abriendo su mente. Y eso le está diciendo. Y él dijo, a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Elohim, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Elohim. Esa parte no la quería mostrar. La semilla, o sea, cuando uno va a sembrar, si uno es un labrador, el labrador prepara la tierra para sembrar. ¿Qué es lo que quiere sembrar? Una semilla. Esa semilla, ¿qué representa? La palabra de Elohim. Yeshua, ¿para qué vino a este mundo? Vino como labrador, preparando nuestros corazones para sembrar, ¿qué cosa? La palabra de Elohim. Eso vino a hacer en el campo. Parábola de la higuera estéril. Lucas 13, ¿no? Versículo 6. Y esto es interesante, miren lo que dice acá. Además, Yeshua les puso este ejemplo. Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. La higuera representa al pueblo de Israel, ¿no? Un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno.
Entonces le dijo al encargado del viñedo, labrador, el que trabajaba por la planta, el que hacía todos los abonos, el que le daba el agua, el que estaba trabajando por él, le dijo: 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higo y nunca encuentro nada. Córtala pues, solo está ocupando terreno. Entonces el dueño del general todopoderoso quiere que se le corte a Israel del mapa. No sirve para nada. El encargado, el labrador, le dijo: Señor, deje usted la higuera 1 año más, aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono. Entonces él se va a encargar de darle nuevamente vida y esperanza. Si el próximo año da higos, la dejará vivir. Si no, puede ordenar que la corten. Entonces estamos viendo acá a alguien que está poniéndose como mediador entre el Todopoderoso y su pueblo. Yo quiero encargarme. Déjeme a mi cargo para que pueda nuevamente dar los frutos que representa. Ese es el trabajo del labrador. Eso es lo que está diciendo en Zacarías que él estaba haciendo. En el campo estaba labrando, preparando la tierra, preparando para que la semilla llegue a nuestros corazones y para que nosotros seamos aceptados por el Todopoderoso, para que demos fruto. Amén. Bueno, continuemos. Más señales, hay más señales, otras señales. Y le preguntarán, siempre hablando de al que vieron, al que traspasaron: ¿qué heridas son estas en tus manos? Encuentran unas heridas misteriosas en las manos de ese que traspasaron, ¿no? ¿Qué son? ¿Por qué? ¿Por qué te hicieron? ¿Qué tipo de heridas será que tendrían las manos? Puede ser de tanto trabajar, de tanto labrar, o nosotros sabemos por una profecía que a un Mesías le iban a horadar las manos y los pies. Entonces, la gente de ese tiempo, estamos hablando de los que les traspasaron, le van a preguntar. Y por eso Yeshua, cuando venga por segunda vez, va a venir con sus heridas, porque esas son la prueba de que Él es. Así como cuando se le presentó a Tomás. ¿Se acuerdan que dijo Tomás? Si no viere sus heridas en sus manos y toco su costado y meto mi mano ahí, no voy a creer. Esa era la prueba de que Él es el Mesías. ¿Y qué hizo Yeshua? Mira, Tomás, aquí están. Mira, cree, le dijo. Vamos a la nota 6. No, seguimos, ¿no? ¿Qué heridas son estas que están en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Estas son las heridas que recibí en casa de mis amigos. ¿Quién eran sus amigos? Los judíos, su gente, la gente que le estaba con ellos. Yo recibí heridas ahí. Vamos a la nota 6. Lucas 24. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjense que acá estos judíos que están preguntando, qué son esas heridas, son personas que también se han perdido en la línea profética, porque esto ya está escrito. Ellos tienen este libro, ellos conocen este libro, ellos estudiaron este libro, pero se han perdido en la línea profética, que ahora están como queriendo entender qué ocurre. Eso ya ocurrió en tiempos de Yeshua con sus propios discípulos, y él les reclamó el no haber investigado y analizado los escritos para poder entender quién era Yeshua. Y acá estamos con los discípulos que están regresando de Emaús, porque dicen que no pasó nada y al final Yeshua era todo un fraude o pareíco asunto cual. Miren lo que le dice: insensato y tardo de corazón para creer, que dice ahí, todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué es lo que hace que una persona sea insensato y tardo en entender las cosas? No quiere estudiar los profetas, no quiere analizar las profecías, no quiere unir con los profetas y los apóstoles. Nuestra fe, según el apóstol Pablo, está fundamentada en la fe de los profetas y los apóstoles. Así está fundamentada. Yeshua también dijo que porque de labios nomás le honran a Elohim, pero su corazón está lejos de él. Y sí, porque ya estaban en la religiosidad. Pero no era necesario, miren lo que dice ahí, no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, desde Génesis, ¿no?, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras
lo que de Él decían. ¿Y qué es lo que en la Escritura dice del Mesías? En la Escritura no solamente habla que el Mesías tiene que morir, tiene que resucitar. Inclusive ese tema casi no se ve, de su muerte, resurrección y pagar el precio del pecado. Pero ¿qué es algo que sí se ve del Mesías mucho en la Escritura? Que Él va a restablecer el reino. Y para restablecer el reino se necesita purificar los pecados. Vos no podés ser parte del reino con tu corazón inmundo y sucio. Necesitas, sí o sí, circuncisión del corazón, como dice en la Torá. Necesitas volver, como dice en Jeremías 31. Me pegaste como dice, asno indómito. Así, necesita un cambio de corazón. Entonces, eso es lo que Yeshua en su primera venida hizo con su pueblo. Eso ellos tenían que entender por los profetas. ¿Y ahora qué va a hacer? Ahora quiere prepararlos para establecer el reino. Pero ellos estaban como velados. Sigamos. Lucas 24, 36, 45. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Otra vez, estamos con los discípulos. 3 años supuestamente ellos vivieron con Él, andaron con Él, vieron todos los milagros, vieron muchas cosas, escucharon, pero ahora le ven a Yeshua y ¡oh! ¡Es un espíritu! ¡No! Están totalmente cegados. ¿Y ahora qué le dice Yeshua? Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Ahí está la señal, las heridas. ¿Qué son estas heridas que tienen en tus manos? Ahí está, miren. Le está mostrando a los discípulos. Entonces los discípulos en ese momento, ¿qué se le tenía que activar? ¿Qué escritura se le tenía que activar? Zacarías 13. Hay una escritura donde le iban a preguntar sobre las heridas de sus manos. Y miren, aquí están. Ay, tardo para entender. Discípulo. Yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, una prueba de que la resurrección es física, ¿no? Es que Yeshua, al resucitar, glorificado, tenía carne y tenía huesos. Y ahí se cumple esta profecía de Zacarías capítulo 37, que dice que se van a formar nuestros huesos y nuestros tendones y todo eso. ¿Yo qué dije? Zacarías. Hay tantos profetas, ya se me mezcla todo. Ezequiel 37. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, ¿qué dice? Les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces, una persona que resucita glorificado, con cuerpo inmortalizado, ¿va a comer? Sí, ¿verdad? O sea, va a sentir otra vez el gozo de comer. Eso un hermano me decía: ay, qué bueno, entonces estoy aliviado. Estoy aliviado, ¿no? Dice ahí, para que puedan darse cuenta que soy yo y que estoy en cuerpo glorificado, como decían los profetas. Y le dieron... A poder más casar, a poder comer, a poder trabajar, pero no se va a poder casar. Y sí, para algunos menos mal. Para algunos menos mal, ¿no? Para algunos menos mal. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, miren lo que le dice acá: estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para entender al Mesías, para entender su reino, su resurrección, sus planes, su objetivo, su línea profética, tenés que conocer la Torá, los profetas, los salmos. Pero la gente, me hago ya maguarema, deco pastor leer el Antiguo Testamento, deco leer a Romano, Gálata, miante la entendera. Entonces no vamos a entender nada de eso si nos regresamos a la base. Yeshua está diciendo eso a sus discípulos. Yo creo en Yeshua, ¿y usted? También. Los salmos también. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermano, si una persona quiere abrir su entendimiento a las cosas del Padre,
tiene que comprender las Escrituras, no tiene que tener mucha emoción, mucho fanatismo religioso, porque eso le va a dejar tardo e insensato. Oh Señor, Señor, mucho espíritu, mucha manifestación, entonces se queda tardo. Las escrituras van desapareciendo y se queda sin entendimiento. Tiene que comprender las escrituras, y el comprender esa escritura es lo que va a producir un gozo y una alegría y todas las demás cosas en su corazón. Pero si no hay eso, y tiene una alegría y tiene gozo, yo tengo gozo en mi alma, y no tiene nada de escritura, entonces va a ser un tardo. No queremos ser tardo, ¿no? Bueno, Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere, Tomás el incrédulo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere en mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora yo entiendo por qué Tomás habló así, porque está escrito en la palabra que él iba a manifestar señales de heridas. No solamente estaba eso en Zacarías, sino en este texto también. Miren, o sea que Tomás al final era una persona que quería corroborar bíblicamente si él era el Mesías. ¿Cómo le quedaba el ojo? Peñeñe, y no la tomaré. Si mi enemigo, Salmos 22:16, mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala, han atravesado mis manos y mis pies. Una prueba contundente de que el Mesías iba a tener las manos y los pies heridas con agujero. Entonces Tomás quería corroborar si era él el Mesías. Entonces va a tener, según Salmos 22 y según Zacarías 13, heridas en las manos. Vamos a ver. Y yo tengo que comprobar. Por ahí es ¿cómo se dice? Una ilusión óptica. Un dibujo. Hay uno que dibuja muy bien para esa herida. Tengo que meter ahí. Esa es una persona que quiere estar seguro que la Biblia, que esta persona es bíblica. Entonces ahí le dijo Tomás. Por eso le viene a aventurar los que no van a ver esto y van a creer igual. Porque nosotros no le hemos visto a Yeshua, pero por la fe, por la emuná, hemos creído en él. Amén. Eso nos hace más bienaventurados. Él tuvo la ventaja de poder verle y tocarle y comprobar. Bueno, continuemos. Seguimos Zacarías, ¿no? Ahora, viene otra parte que es como, esto, recuerden que los profetas nos cuentan todo un tema y después nos van otra vez, como vuelven otra vez atrás y nos quieren hacer entender otra vez los acontecimientos previos. Así hablaban los profetas, ¿no? Porque acá casi ya nos mostró todo sobre el Mesías y acá nuevamente nos habla acerca de acontecimientos previos, lo que hicieron con ese enviado. Lo que ellos hicieron le hace recordar otra vez, porque esto va a quedar como registro, como libro profético, para que ellos estudien, para que tengan en cuenta, pero ni aún así ellos pudieron comprender. ¿Y qué dice ahí? El pastor del Eterno es herido. Levántate, oh espada. Esto es un lenguaje así, un tipo poético, ¿no? Así van a hacerme, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Eterno de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, o sea, contra las ovejas, ¿no? Entonces va a haber un tiempo en donde el pastor, al que ellos están acá reconociendo, va a ser herido. Y miren que esto era una profecía para que cuando ocurra en aquel tiempo ellos puedan distinguir. Zacarías estaba hablando. Hay una nota, ovejas. ¿Cómo se dice? Concordancia. Mateo 26:31. Entonces Yeshua les dijo: todos vosotros, esto era cuando estaban haciendo la celebración de Pesa, ¿no? Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Y miren lo que le dice ahí: porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Quién es el pastor? Representa al rey, el que viene a gobernar. Entonces la profecía dice que cuando él aparezca va a ser herido, y nosotros ya sabemos por qué va a ser herido. Textos anteriores a Zacarías decían que él fue rechazado,
que él fue vendido, ¿sí? Que él fue menospreciado. Entonces por eso después fue herido. Y al ser herido, todos sus seguidores y todos los que tenían que ser gobernados por él serán dispersados. En eso entran todos los judíos. ¿Y eso ocurrió o no? ¿Ocurrió o no? Ocurrió. Entonces proféticamente se está hablando así. Juan 18. Respondió Yeshua, os he dicho que yo soy. Cuando vinieron para apresar, acá hay algo interesante, que para que sean liberados las ovejas, él dio una orden. Miren acá. Respondió Yeshua, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello de que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, en aquel momento ellos vinieron para agarrarle a todo. La orden era de apresarle a todos sus discípulos, pero Yeshua dice, agárrenme a mí y dejen ir a esto. Y al final se cumplió lo que ellos decían. Al final entonces vemos que Yeshua no fue apresado, él se entregó. Él daba la orden ahí y los otros se fueron todos libres. Continuemos. Versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Eterno, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Bueno, acá ya viene la consecuencia de habérsele herido al pastor y las ovejas ser dispersadas. Al herirse al pastor, ellos no tienen más protector. ¿Se acuerdan cuando Yeshua estaba ante Poncio Pilato? ¿Qué le dijo Poncio Pilato? ¿Qué voy a hacer con su rey? ¿Y qué dijeron ellos? Crucifíquenlo. A su rey voy a crucificar. Y ellos dijeron, nosotros no tenemos otro rey más que César. Ellos rechazaron a su pastor. Negaron al que les podía proteger, al que les podía defender. Entonces, ahora viene sobre ellos persecución, angustia, tribulación, todo lo que habíamos visto que estaba aconteciendo atrás, ¿no? Empieza a ocurrir la circunstancia. Ellos mismos se tiraron maldición sobre ellos porque dijo que la sangre de Yeshua que caiga sobre ellos. Y algo así. Ellos quedaron sin protector, quedaron bajo el dominio del César, quedaron bajo el poder de la bestia, quedaron bajo el poder del sistema. Así quedaron. Y dice, más la tercera quedará en ella. Vamos a la nota 8. Nota 8. Lucas 21. Yeshua ya había dicho estas cosas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto va a ser ni bien Yeshua muera, unos 40 años, va a venir una invasión tremenda contra Jerusalén. Roma iba a invadir y la iba a destruir por completo. Pero cuando viere a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Eso habla directamente de lo que iba a ocurrir en el tiempo en que Roma iba a deshacerse de Judá, de Jerusalén, del templo y de todos los judíos. Iba a deshacerse de ellos. Y eso Yeshua ya lo había profetizado. Y caerán a filo de espada y serán, versículo 24, llevados cautivos a todas las naciones. ¿Dónde fueron llevados los judíos? Todas partes. Se vació la tierra de Israel, de Judá, de Jerusalén. Se prohibió inclusive que vivan judíos. Y Jerusalén será hollada por gentiles. ¿Qué significa? Ya no van a haber judíos ahí. Van a ser los gentiles los que la van a controlar y la van a dominar. Mucho tiempo. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Va a ser un tiempo nada más que los gentiles iban a apoderarse de Jerusalén. Si queremos ver un tiempo profético en nuestros días, podemos poner como referencia el momento en que los judíos logran nuevamente como judíos recuperar Jerusalén. Fue en la guerra de los 6 días en el año 67, muchas gracias. En ese año ellos logran recuperar la ciudad de Jerusalén de los jordanos. Y hasta ese momento
todo el tiempo, desde Roma hasta ese tiempo, Jerusalén estaba siendo gobernada por gentiles. Pero eso no quiere decir que ha sido liberada. Si nosotros vemos en la actualidad, siguen hollando los gentiles la ciudad de Jerusalén, siguen pisoteando. Para mí la verdadera liberación va a ser en ese momento en que aparece el Mesías y se encarga de todos los gentiles que están ahí macaneando. Ahí va a ser la verdadera liberación total. Ese va a ser su tiempo final. Ahí va a acabar su poder, porque Jerusalén significa el lugar donde se va a gobernar. Mientras los gentiles sigan teniendo poder sobre Jerusalén, la bestia, el falso profeta, el sistema va a seguir gobernando este mundo. Entonces la única forma de liberar eso es que el Mesías venga y ponga su pie sobre el monte de los olivos, que vamos a ver después en el siguiente capítulo, ¿no? Y se abra todo un valle. Pero vamos a terminar. Hay más versículos ahí. Lucas 23. Y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban, 27, ¿no? Y hacían lamentación por él. Versículo 28. Pero Yeshua, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, miren, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Entonces Yeshua, cuando estaba siendo llevado para crucificar, se acercaba a una mujer y le dice: oh maestro, pobrecito Angabó, mirad a lo que te hacen. Mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque ustedes no saben lo que viene ahora. Han rechazado a su pastor, han entregado a su pastor, lo han vendido a su pastor, y ahora sí viene el juicio contra ustedes. Estos hombres vienen con todo, como los lobos que no tienen más el pastor que está ahí molestando, a arrasar con las ovejas. Y ahí sí ustedes van a lamentar, van a querer que los montes se caigan sobre ustedes. Porque si con el árbol verde, ¿qué significa? Con el que tiene la esperanza, porque verde significa esperanza, hacen esto, ¿qué harán con los que no tienen esperanza? Ustedes, sin el pastor, sin su rey, no tienen esperanza. Entonces cuando vengan sobre ustedes esos goínes, esos gentiles, atajate Catalina. No saben lo que le espera. Entonces por eso él le está advirtiendo. Continuemos. Estamos captando, ¿no?, este libro de Zacarías. Nos queda un último versículo. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. ¿Eso qué significa? El juicio, la tribulación, las situaciones difíciles son para que se manifieste los que tienen la fe y la esperanza. Siempre que un profeta hablaba y traía juicio contra el pueblo, contra la nación, también traía palabra de esperanza para los que han recibido la fe. Entonces ustedes van a pasar esta dificultad, van a pasar esta prueba, y al final van a invocar al Todopoderoso. Después dice: Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: el Eterno es mi Elohim. Va a haber ya un corazón restaurado. Esto otra vez salta en lo que empezamos, en mirarán al que traspasaron y descenderá sobre ellos espíritu de gracia y espíritu de clamor. Otra vez vuelve ahí. ¿Entienden? Entonces hizo como un cortometraje de lo que pasó para regresar a lo que estaba pasando. Algo así, ¿no? Es una de las formas que tenemos que entender a los profetas para poder captarle. Vamos a la nota 9 para ver unos textos que se relacionan. Isaías 48, 9. Sin embargo, por el amor y la honra de mi nombre, contenderé mi enojo y no te aniquilaré. Versículo 10. Te he refinado, pero como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Lo que yo hice contigo es: te preparé, te acomodé, no te aniquilé, te dejé bello. ¿Cómo se refinan los metales, no? Los metales. Isaías ya decía eso. Oseas 2:23. En ese tiempo
yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que llamé. No son mi pueblo. O sea, le voy a demostrar amor a, ¿cómo le dice? Lo anmi, ¿no? No son mi pueblo. Eran los que habían sido rechazados, los que habían sido llevados lejos. En ese momento los voy a volver a restaurar y les voy a demostrar mi amor. Y a los que llamé no son mi pueblo, yo diré ahora, son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Elohim. Lo que estamos viendo en el final de Zacarías. Tú eres nuestro Dios. Le van a responder. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Elohim. Antes no recibieron, ¿qué dice ahí? Misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Elohim. Amén. Entonces, en el libro de Oseas también decía, ahí no puse yo, que ahora no me vas a más llamar Baali. Antes le llamaba Baali, ¿no? Que significa Señor, o sea, significa el que tiene autoridad y el que manda sobre mi vida. Sino que ahora me vas a llamar, ¿cómo era? Ishi. ¿Qué era Ishi? Ishi era mi marido. Algunas traducciones dicen mi esposo y también mi marido. ¿Cuál es la diferencia entre mi Señor y mi marido? No es que estaba mal mi Señor, porque mi Señor vos tenés autoridad sobre mí. Pero mi marido significa el que me protege. Marido significa protector. Significa también el que está unido conmigo, el que es uno conmigo. Cuando yo digo mi marido, significa que es uno conmigo y me protege. La palabra esposo es también como el que legalmente está conmigo. Es alguien que por ley está conmigo. Le corresponde por ley estar conmigo. Ese es el esposo. Pero marido es el que está unido conmigo. Entonces es diferente que es mi dueño y tengo que hacer lo que él me dice, no me queda otra. Que es diferente, somos uno. Entonces al ser uno me siento protegido. Entonces cuando venga toda esta restauración, yo ya no le llamo a sentir al Todopoderoso como Él es el que manda, Él lo manda, sino le voy a sentir dentro de mí. Voy a sentir como parte mío. Esa va a ser la diferencia. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. No se pierdan el último capítulo, capítulo 14. Ahí vamos a ver el Mesías abriendo el monte de los olivos. Y definitivamente ordenando Jerusalén. Esto es ya comenzando el reino milenial del Mesías en el libro de Zacarías. Y vamos a ver algunas cosas que se van a practicar en el milenio. Ya en el capítulo 14 ya vamos a practicar, vamos a ver acciones, acontecimientos que van a ocurrir en el milenio. Aquí empezó el milenio. El falso profeta, la bestia ya fueron apresados y lanzados al lago de fuego. Los enemigos de Jerusalén, algunos fueron muertos, otros no. Acá dice que va a haber sobrevivientes. Y Satanás, por cierto, aunque acá no menciona, pero en Apocalipsis 20 dice que fue apresado y lanzado al abismo, para que no moleste. O sea que aquí ya el Mesías es el que tiene el poder y la autoridad. Así que el que no está a favor del Mesías, la Mesías lo mandaba. Pero vamos a ver entonces el próximo capítulo.